Siriaco, economista, con el que vamos a conversar de inmediato de todas estas preocupaciones que tiene el país y que tiene el mundo. Buenos días, Siriaco. Buenos días a todos ustedes. Hacía mucho que no venía por aquí, pero es un equipo de grandes ligas: Julio, Eury, Virgilio, doña Consuelo, Marilena, Pedro y Manuel. Bueno, y Nayí, que está por aquí. Bueno, profesor, ayer hablaba de la situación de nuestros dos principales socios comerciales, aunque la comercialización con Haití es muy informal, pero de hecho es grande, o en tiempos normales. En estos tiempos no hay prácticamente comercialización con Haití. Entonces tenemos esa puerta del comercio nuestro muy averiada. Y por otra parte, entonces, la economía de Estados Unidos con malas proyecciones, más el tema de los aranceles, que ahora tenemos un 10% en los aranceles, y las cosas que nos exigen mínimamente para sentarnos a la mesa de negociación pueden salirnos más caras que el 10% de los aranceles. Entonces, en ese panorama, ¿qué se nos presenta? Mira, gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir es que la República Dominicana comercialmente está integrada a Estados Unidos. Eso es una premisa importante sobre la cual nosotros tenemos que partir. Más del 50% de las inversiones extranjeras provienen de Estados Unidos. El 85% de las remesas vienen de la diáspora dominicana allí. El 68% de las exportaciones de zonas francas van a ese mercado. Y evidentemente gran parte del turismo viene de la República Dominicana. La mayor cantidad de turistas. Claro, lo que ocurra allí va a tener un impacto en la dinámica de la economía dominicana. El año pasado, la economía dominicana creció alrededor de un 5%. Y Estados Unidos creció casi 2.9%. Los modelos indican que por cada 1% en que cuando crece la economía norteamericana, nosotros crecemos 1.7, 1.8. Si tú multiplicas 2.9 por 1.7, te da prácticamente el crecimiento de la economía dominicana. Por lo tanto, son ciclos comunes que están muy vinculantes, en primer lugar. Cuando el presidente Trump presenta como dicen algunos, su cartulina, donde le impone aranceles a aquellos países que él considera que perjudican a Estados Unidos, a todos los países sobre la base de una fórmula que en cierta manera no está bien clara, ¿no? Porque cuando uno hace el ejercicio nunca da un resultado. No cuadra. Entonces, a todos aquellos países que le pusieron un 10%, como la República Dominicana, Estados Unidos tiene un superávit. Tú buscas a cada uno de los países que le ponen un 10% y Estados Unidos tiene un superávit comercial con esos países. Cuando tú analizas el DERE-CAFTA, que creo que es el único esquema de integración de libre comercio donde Estados Unidos tiene un superávit. El año pasado, el superávit que tuvo Estados Unidos con los países del DERE-CAFTA estuvo por encima de los $10,000 millones. Y que excepto dos países, o un país que tradicionalmente ha tenido superávit con los Estados Unidos, que es Nicaragua, y Costa Rica, que en los últimos 2 años ha cambiado esa lógica. Pero después todos los países, la República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, tienen déficits comerciales con los Estados Unidos. Entonces yo creo que la delegación que se ha anunciado dominicana que va para allá, yo creo que tiene poco margen. Porque, ¿cuál es el temor? Ellos nos imponen un arancel a nuestras exportaciones. Eso afecta, evidentemente, nos hace menos competitivos, porque nosotros estamos compitiendo con México. O sea, el gran competidor que tiene la República Dominicana en el mercado norteamericano es México. Y en el caso de México, si ustedes observan, ni a México ni a Canadá le pusieron un arancel porque
todo parece indicar que el presidente Trump piensa modificar el TEMEC. Y las exportaciones mexicanas que tienen arancel están en un régimen fuera del régimen del TEMEC. O sea, el 50% de las exportaciones mexicanas están bajo el régimen de la Organización Mundial del Comercio y están bajo la nación más favorecida. Entonces, a esa es que le ponen arancel. La otra parte parece que se está dejando para unas negociaciones, porque ya Trump negoció en el año 2018 ese acuerdo. Y entonces, ahora se le hace mucho más fácil con esta política de arancel. México está un tanto en pánico porque el 80% de las exportaciones de México van al mercado norteamericano. Y lo mismo pasa con Canadá. Entonces, en el caso dominicano, creo que... 80%. El 80%. Y en el caso dominicano, pienso que el temor que hay aquí es que nosotros no podemos entrar en una guerra comercial con Estados Unidos. Si ellos no imponen un arancel de un 10% a nuestras exportaciones, si nosotros respondemos con un 10%, ¿qué va a ocurrir? Va a tener un impacto internamente. Claro. Porque muchos productos que hoy se comercializan y se importan tasa cero, entonces tendrá una tasa mínima de un 10%. Entonces yo creo que la mejor, quizás, posición que puede tener la República Dominicana es esperar. Porque cuando tú estás negociando sobre la base del tú a tú, de forma bilateral, te imponen condiciones que muy diferentes cuando tú estás negociando sobre la base de un grupo de países. Claro. Entonces, aquellos países como la República Dominicana, cuyo peso en el comercio internacional es insignificante, tú entrar en una negociación vis a vis, evidentemente que tú te pones en una desventaja relativa con Estados Unidos. No es lo mismo que China. Entonces, se siente a negociar. ¿Usted cree que es un error de la República Dominicana estas negociaciones que está intentando hacer en este momento en Estados Unidos de manera unilateral? Yo pienso que debe esperar. Y debe esperar para ver, obviamente, cómo fluye lo demás. O sea, no hacerlo sola. No, y no hacerlo sola, claro, y en bloque. Porque de lo contrario, evidentemente, que vamos a salir, no vamos a salir bien. Sí, hay razones para sentirse optimista por los indicadores económicos del país. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader, claro, hablando de la oposición, que lo critica todo, decía, pero todos los indicadores económicos dan positivo, destacaba el incremento de las exportaciones, del turismo, hablaba también de que vienen unas inversiones contundentes, la baja en la tasa del dólar, y decía, todo está bien, todo está positivo. Mira, yo creo que los presidentes siempre tienen que tener ese entusiasmo y ese optimismo. Pero es evidente que las tendencias te indican a que la economía mundial va a tener una atonía, va a ser menos fuerte. Y eso hay que recortar los pronósticos de crecimiento. No solamente lo está ocurriendo con la República Dominicana, Estados Unidos, por eso mi comentario inicial fue ese. Estados Unidos posiblemente este año pueda estar creciendo entre 1.8 y un 2%. Ya eso te indica que nuestro principal socio comercial va a tener un proceso de menor crecimiento. Eso tendrá un impacto en la dinámica de la economía dominicana, es decir, en el sentido de que quizás menos turistas vengan, el tema de las remesas, que todavía el mercado laboral se mantiene fuerte, pero en la medida que avance todo este tema de incertidumbre y que con esta presión que le tiene el presidente Trump a la Reserva Federal, no sabemos cuál va a ser la política monetaria, si esa política monetaria va a inducir a menores tasas de interés o a mantener tasas de interés relativamente altas. Y eso va a tener un impacto en la economía dominicana. Si bien es cierto que la República Dominicana en términos relativos tiene indicadores, ¿verdad? Que tú puedes decir, mira, es cierto, la inflación está controlada, pero, señores, los 2 primeros meses, la economía dominicana tuvo un crecimiento de 1.5. O sea, eso es un indicador de cierta preocupación en el futuro, porque nosotros no controlamos lo que está pasando en el entorno internacional. Nosotros podemos decir, mira, podemos tener las buenas prácticas de políticas públicas, pero hay elementos externos que yo no lo controlo, que al margen de mi buena voluntad, pero yo no controlo cada vez que el presidente Trump
toma y da una orden presidencial. Eso sí yo lo controlo. Entonces eso genera mucha incertidumbre en la economía. Y eso hace entonces que muchos países, que muchas inversiones incluso se pongan en compás de espera. Y digan, espérate, yo no sé qué va a ocurrir. Entonces, y más el mundo de hoy es un mundo de una globalización de cadena de suministros, donde, por ejemplo, cuando el presidente Trump le impone un arancel a México, que lo echó para atrás de un 25%, al final muchas empresas norteamericanas, que están en su gran mayoría en México, van a recibir el impacto, pero a su vez esas empresas le compran partes a empresas chinas. Entonces, o muchas inversiones chinas que de una forma u otra hacen un papel de triangulación, vienen a la República Dominicana, no se registran, ¿verdad?, como una razón social de origen chino, pero ¿para qué? Para exportar al mercado norteamericano, porque si lo hacen como China, entonces inmediatamente ponen el ojo del huracán a la República Dominicana. Todo eso complica el mundo de hoy. Maestro Siriaco, me he bebido un medicamento para la gripe y resulta que ahora me da diarrea. El mismo medicamento me quitó la gripe, pero me generó otro problema. Digo esto por el tema del dólar. Teníamos una preocupación el país completo por la subida del dólar. El dólar pierde valor en el mercado internacional, se refleja aquí, pero los llamados generadores de divisa, que es lo que yo llamo los motores económicos de la economía, a esa gente le conviene, y a la economía en términos macro le conviene también que esa gente prospere. Hablo de las exportaciones, hablo de las remesas, hablo del sector turismo, zona franca. Esa gente son las que tienen la economía parada, digamos, creciendo como creció el año pasado. ¿Qué va a pasar ahora entonces con este problema? No, mira, déjame decirte lo siguiente. Las exportaciones dominicanas posiblemente se puedan resentir o se van a resentir. Y eso implica, por ejemplo, el año pasado la República Dominicana recibió más de 40 mil millones de dólares por ingresos en divisas, en dólares, por diferentes conceptos. Las exportaciones nacionales, zona franca, turismo, todo eso ahora se achica porque el comercio se ralentiza. Porque el arancel al final lo que hace es que te limita los flujos comerciales, te le da una mayor rentabilidad. ¿A quién? A los sectores manufactureros, que es lo que el presidente Trump está buscando. Claro. Y entonces, claramente, afecta a los sectores exportadores. Y todos aquellos países como la República Dominicana, pequeños, que le imponen un arancel, obviamente a sus exportaciones eso va a repercutir en sus exportaciones. Reitero, nosotros, y más en el caso dominicano, los países centroamericanos, competimos con México. México ahora mismo tiene una ventaja relativa en el mercado norteamericano. Porque claramente tiene un mercado ahí, todavía no le han impuesto aranceles a una parte de sus exportaciones, y eso se va a negociar en el TEMEC. Y mientras tanto, la República Dominicana, sus exportaciones van a sentirse un tanto afectadas por ese arancel. Y déjame decirte lo siguiente, el tema del mercado cambiario en la República Dominicana es un tema también que tiene que ver con la incertidumbre que genera. Por ejemplo, ahora mismo la República Dominicana, tú puedes decir que no es un tema de un flujo de dólares. Ahora hay una demanda adicional que si yo veo en el futuro que esta situación va a traer dificultad, yo como un gran importador, ¿qué hago? Compro ahora y evitar comprar en el futuro. Entonces eso te genera una demanda adicional y se afecta obviamente en el mercado cambiario. ¿Qué hizo el Banco Central? El Banco Central restringió el uso de dólares, básicamente, en aquellos sectores que no son generadores de dólares. Y eso está contribuyendo también a achicar un tanto esa presión en el mercado cambiario. Esa es una de las razones por la cual el tipo de cambio ha venido disminuyendo. Profesor Siriaco, quería preguntarle, este gobierno se ha caracterizado durante estos 4 años y medio aproximadamente por una baja inversión pública, una inversión que ha estado alrededor de un 2%, en algunos casos hasta menos, del Producto Interno Bruto. Y nos gustaría saber de qué manera esto se refleja
en el dinamismo o en el crecimiento de la economía en la República Dominicana? Mira, yo creo que evidentemente que el Estado Dominicano tiene que asumir un papel mucho más protagónico en estos aspectos. A lo mejor se puede, o lo ha justificado con el tema de la reforma fiscal, ante la imposibilidad de hacer una reforma fiscal. Pero una economía como la economía dominicana, si realmente quiere alcanzar un PIB per cápita o duplicar el PIB per cápita hacia el 2038, tiene que tener una inversión pública cercana al 5, entre 4 y un 5% del PIB. Wow. Y para tú llegar a esa meta, tú tienes que crecer un 6%. Nosotros no estamos creciendo en un 6%. Entonces yo creo, en ese sentido, que se haría imposible ante ese bajo nivel de inversión pública, excepto que tú puedas decir, mira, va a haber una entrada masiva de inversión privada, que la inversión privada, inversión extranjera, inversión privada pueda sustituir, ¿verdad?, esa falta de inversión pública. Pero aún así, hay proyectos importantes que generan encadenamientos que no lo puede hacer el sector privado. Por ejemplo, las circunvalaciones o la línea de metro, el acueducto, la línea del metro, el monorriel, que muchas veces el Estado tiene que asumir eso, o terminar la presa de Monte Grande, porque al final son inversiones que generan impactos con el sector privado, te disminuyen costos, y si eso se retrasa, claramente tú estás impactando también al sector privado. Por lo tanto, yo creo que esa ha sido una de las falencias del gobierno, de mantener ese bajo nivel de inversión pública por diferentes razones, y eso claramente le limita alcanzar metas importantes. Y Virgilio, finalmente. Sí. Profesor, lo que está generando Trump a nivel mundial es una incertidumbre. Claro. Pero al mismo tiempo, según se ve, al cerrar relaciones comerciales o posibilidades de ampliar relaciones comerciales con algunos países, ¿podrías eso estar llevando a esos países a buscar otros mercados? En el caso de China, si China da facilidades, ¿habría posibilidad de que hubiera una especie de reordenamiento del comercio mundial? No, yo pienso que lo que está ocurriendo desde hace tiempo es un reordenamiento del mercado mundial. Las transformaciones son lentas y muchas veces son independientes a la voluntad de cada uno de nosotros. En el año 2002, apenas China representaba el 8% de la manufactura del mundo. Hoy representa casi el 25%. Entonces, eso es un elemento, eso es mucho, eso es ganar mercado prácticamente en más de 2 décadas. Y eso, poco a poco, ha venido debilitando el peso específico de los Estados Unidos, cuyo PIB en el año 1950 era el 50% del PIB mundial. Ahora es el 23%. Entonces, cuando uno ve las economías, hay que verlas en una perspectiva de largo plazo, para uno ver entonces las tendencias. Hoy China es el gran ganador. Claro. Entonces China va a buscar mercado, va a tratar de jugar, como dicen, esa teoría de juego. Por ahí se dice que China podría abrir el mercado chino a los países latinoamericanos. Eso es una especie de un cebo, ¿verdad? Dice, mira, yo te puedo a ti. Allí te cierran, yo te abro. Y yo te abro. Porque yo soy la fábrica del mundo. O sea, yo soy la fábrica del mundo. Y déjeme decirle lo siguiente. Nuestro segundo socio comercial, cuando sumamos exportaciones e importaciones en la República Dominicana, no es Haití, es China. Haití es el segundo mercado donde se dirigen las exportaciones dominicanas. Pero cuando tú sumas por las importaciones. por las importaciones, sí, es claro. algo abismal. Miren, yo hice un trabajo sobre el tema de los celulares aquí. Y el 70% de los celulares que nosotros usamos aquí vienen de China. Los iPhones vienen de ahí. Sí, porque allá que se fabrica Y casi se todo. fabrican. Y déjame decirle lo siguiente, el mercado de los vehículos, por ejemplo, hoy el 25% del mercado de los vehículos aquí son chinos. Son chinos. Está inundándolo el país. Hay inundado. Precio. Pero no solamente aquí, ustedes van a Europa y pasa igual. No, y las tiendas ahora, las Y la tiendas tienda, de entonces cosas del eso hogar. hoy en día realmente han aprovechado. Ese es el verdadero capitalismo del mundo, señores. La gente piensa que no, China
Si hay algo que debemos aprender de los asiáticos es esa visión de largo plazo, del tiempo no existe, esa parsimonia, ese avance pero sin pausa. Y eso es un elemento que los latinos debemos de aprender. Sí, Pedro. Profesor Siriaco, Eso bienvenido al es. Sol de la Sí, Mañana. sí. El dólar mostró un comportamiento acorde, diríamos, con las economías del mundo y al flujo Claro. que llevaba esa incertidumbre de Estados Unidos, que es nuestro parámetro principal. La guerra con China y toda esta cosa. El gobierno bajó la tasa del dólar. Es cierto que bajó, está a 59 y usted va a comprar y compra 61.25. Fue la última tasa del día de ayer a como usted podía adquirirlo. Esa baja se debe a que varió o variaron los factores que produjeron el alza, o fue una baja inducida por el gobierno por aquel temor a que se me pase los 65 y me venga un desequilibrio general de la economía. Mira, yo creo que generalmente en los presupuestos hay un dato que siempre se pone, ¿verdad?, en el marco, en su panorama macroeconómico. Dice, mira, quizá la meta del tipo de cambio, que es una cifra, ¿no?, que sirve de referencia, que es como decimos los economistas, sirve para anclar expectativas. Cuando yo veo ese documento, yo como empresario, y veo que el gobierno plantea para el año 2025 una tasa de cambio del 63.11 pesos por dólar, entonces yo digo, mira, ese es el ancla. Sobre esa base yo ato todos mis precios, ¿no? Y establezco todo mi plan financiero. Ahora, cuando eso se va de las manos, el Banco Central tiene que intervenir, porque al final no es bueno, porque si el banco no cumple, o por lo menos no se ancla esa expectativa, eso hace que la gente no crea en el Banco Central. Entonces el banco busca diferentes mecanismos. Por ejemplo, tiene sus reservas. Tú observas el monto de reserva y está en 14.700 millones de dólares. Todavía tú dices, bueno, tiene varias semanas ahí, no la está usando. ¿Qué mecanismo entonces el banco ha utilizado? Bueno, hay una resolución muy reciente de la Junta Monetaria donde limita el uso de dólares para aquellos sectores que no son generadores de divisas. Eso es un elemento que podría estar influyendo en la demanda de dólares. Pero también la economía está creciendo menos. Si la economía crece menos, Hay menos demanda. Hay menos demanda, hay claro. menos importaciones. Claro. Y eso también se refleja Claro. en el uso. Bueno, del nos tipo de quedan cambio. dos preguntas, doña Consuelo y Virgilio. Profesor, muchísimas gracias. Sí, siempre. Entonces, estaríamos en presencia de un reordenamiento mundial encabezado por Estados Unidos y la política de Trump, de dejar ya definitivamente atrás el modelo neoliberal de los años 70, que sacó todas las fábricas de Estados Unidos y las metió principalmente en China, para volver a una reindustrialización de los Estados Unidos. ¿Y eso es algo lograble o no? Mira, yo creo que los asesores de Donald Trump, y Donald Trump está convencido de que la política de aranceles es una política no solamente para reducir el déficit comercial que tiene con sus principales socios, sino también una política de desarrollo. En el año 1987, Trump había escrito en esa época de que gran parte del resto del mundo se había beneficiado de los Estados Unidos. Y que la única política que había dado resultado era la política de imponer aranceles como un mecanismo de proteger a la industria manufacturera en Estados Unidos, que ha sido, obviamente, la más afectada en todo este proceso de apertura, inducido por los mismos Estados Unidos. Exacto. A través del consenso de Washington, Sí. a partir de los años 90, incluso creando instituciones que fomentaban el libre comercio. Claro. Hoy en día, gran parte de esos procesos se han deslocalizado y están en Asia. Y todo es un tema geopolítico, mientras en 1978, al margen de todo, yo pienso que hoy en día están viendo el error que cometieron, porque con esa famosa política de la diplomacia del ping-pong, impulsada por Kissinger,
y donde le abren todo el mercado norteamericano, y cuando comienzan a ir empresas norteamericanas al mercado chino, y cuando muchos jóvenes chinos se fueron a formar en Estados Unidos, nunca pensaron que los chinos iban a actuar de manera muy sigilosa. Mientras Estados Unidos se concentró en los conflictos políticos en el Medio Oriente, los chinos entonces se concentraron en su economía doméstica, y siempre con una visión hegemónica, ¿eh? No se puede decir que los chinos, porque Mao tenía una visión hegemónica, pero Estados Unidos en un momento determinado, cuando quería romper ese vínculo entre Mao y la Unión Soviética, entonces aprovecharon esa coyuntura y dijeron, este es el momento para romper esta coyuntura. Donald Trump, ahora retomando esa visión, no solamente una visión interna, ¿verdad?, una política de aranceles, que eso va a traer mis industrias que están fuera. Incluso Donald Trump quiere crear una dirección general de impuestos externos. Es decir, una dirección, porque en Estados Unidos la principal fuente de ingresos tributarios son los impuestos internos, el impuesto sobre la renta. Y Trump dice, espérate, nosotros podemos recaudar una cantidad mucho mayor. Y entonces esa política de arancel no solamente es una política para reducir brechas comerciales, ni para inducir que empresas norteamericanas regresen otra vez, sino también para recaudar más. Y entonces todo esto verdaderamente es lo que está llevando al presidente Trump a este tipo de política. Profesor, Muy bien. El presidente Trump tiene, vamos a hacer este paralelismo económico. Primero, el señor Powell va a haber una reducción, va a ver que la economía de los Estados Unidos ha decrecido en su primer trimestre del año. Lo que debiera hacer es lo que le está pidiendo el presidente Trump, una baja en las tasas. Por otra parte, aquí hemos estado buscando la forma de bajar las tasas, y ha habido varios incentivos, el dólar bajó. Ahora escuché ayer a su colega, el economista Aristóteles Guder, pues diciendo que las tasas no deben bajarse más, que deben mantenerse. ¿Cuál es su opinión con respecto a estas dos, Estados Unidos y República Dominicana? Mira, en el caso dominicano, evidentemente que tú vas a tener una situación, y hay una situación. El Banco Central de la República Dominicana tiene como objetivo supremo mantener los niveles de inflación. Pero también tiene un objetivo que no está escrito, que es, y en la práctica lo ha hecho, es que tampoco la economía deje de crecer. Entonces tiene esa encrucijada. Si tú induces ahora, en estos momentos, a mayores tasas de interés, ¿cuál será la contrapartida? Que la economía crezca menos, baja el crecimiento, ¿verdad? Entonces, eso no es bueno, porque tú estás viendo una señal de una economía muy débil, que no va a crear empleo. Entonces, yo creo que el Banco Central se va incluso a decantar por tratar de inducir a menores tasas de interés. Y ya incluso un comunicado ya ha dicho eso, que las tasas han comenzado a bajar, porque realmente yo creo que ese dato del crecimiento es preocupante. Perdón, maestro. Si la tasa de interés pasiva es relativamente baja en comparación con la tasa en los Estados Unidos, ¿no puede hacer esto que grandes capitales que están en la República Dominicana se vayan hacia Estados Unidos, entonces, a buscar una mejor rentabilidad de su dinero? Pero esa tasa de interés obviamente que va a estar muy supeditada a las decisiones que tome la Reserva Federal. Claro. Trump está tratando de que Powell disminuya las tasas de interés. Powell dice que no. Y Powell dice, no, somos independientes. Ahora, si eso disminuye allá, entonces también eso pone a la República Dominicana en el camino de la disminución, porque evidentemente tú no, como tú has dicho, Nayib, tú no puedes permitir esa brecha, porque si no, entonces va a haber una salida de capital. Señores, muchas gracias. Muy bien, excelente. Gracias, Bruce Iriaco, por esta carta. Muchas gracias.